Bueno, vamos a ver hoy, vamos a hacer una introducción a los variadores de frecuencia. Vamos a ver. Hasta ahora hemos visto que para encender y apagar motores usábamos el contactor, ¿no? El contactor, también estuvimos explicando en qué consistía el arranque directo. Si acordáis, el arranque directo, aquí tenemos una curva que nos relaciona entre la velocidad del motor, esto sería la velocidad del motor, 1 equivale a la velocidad nominal del motor, ¿vale? La velocidad del motor sería la velocidad del motor a esta curva, ¿no? 1 sería la velocidad nominal del motor, que el motor es de 1500 revoluciones o de 1400, pues serían 1400. Pues fijaros, el motor cuando hacemos un arranque directo, al conectarlo vimos que podía consumir del orden de 6 veces la intensidad nominal y luego va bajando hasta que se alcanza esa velocidad. ¿Por qué? Esto sucede porque el campo magnético, en el momento que tú conectas el contactor, el campo magnético ya va a la velocidad del sincronismo. O sea, si el campo magnético va a 1500 revoluciones por minuto, en el momento que metemos el contactor, el campo magnético va a 1500 revoluciones y el motor, el rotor del motor, trata de seguir esa velocidad. ¿Qué pasa? Que como la diferencia de velocidad entre el campo magnético, que fue lo que explicamos con lo de la bobina, la diferencia de velocidad es tan grande, el consumo en intensidad es muy grande porque dentro del motor se induce una intensidad muy grande, se induce una tensión que es muy grande y produce una intensidad muy grande y entonces consume mucho hasta que se acelera. Bueno, ¿qué es lo que se busca con los variadores de frecuencia? Voy a buscar aquí ahora esto. Esto de aquí viene en un documento que hay en el Claro que se llama Apunte de Automatismo y hay un documento que hay aquí, que es un documento de Word, que esto es para que vosotros podáis completarlo, ¿vale? Que lo tengo aquí. Bueno, ¿qué es lo que pretende hacer un variador de frecuencia? Pues lo que hace es que el campo magnético giratorio, en vez de empezar a la velocidad del sincronismo, pues empieza despacio. Por eso esos son los hercios que cambian en el variador de frecuencia. Empieza con el campo magnético, empieza a hacer que gire cada vez más rápido. Entonces, ¿qué hace eso? Pues que la intensidad del motor pues va subiendo poco a poco, nunca sube del golpe, ¿vale? Entonces, ¿qué utilidad tiene, no? El variador de frecuencia. Vamos a ver. Aquí tenemos. ¿Qué utilidades tiene el variador de frecuencia? Primero, la intensidad del arranque se controla perfectamente. ¿Por qué? Porque el campo magnético va acelerando a la velocidad que nosotros queremos. Entonces se controla. Otra, el motor no sufre esfuerzos bruscos. Claro, como no hay esas intensidades tan grandes, el motor va generando la fuerza de manera progresiva. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay mecánicamente, no hay golpes. No sé si vosotros tenéis alguna puerta automática o había arrancado alguna vez así cosas, mecanismos que no llevan variedad de frecuencia. Cuando tú la enciendes, hace ¡pum! Y se nota como un golpe, ¿no? Vale. Otra ventaja que tiene es que permite regular la velocidad del motor. Aparte de que arranca suave, el variador te permite modificar la velocidad, cosa que no teníamos un motor de inducción, no teníamos ningún medio de controlar la velocidad. O sea, la velocidad del motor dependía de la velocidad del campo magnético. Como esto modifica la velocidad del campo magnético como nosotros queramos, pues permite hacerlo. Otra ventaja que tiene muy grande, que es que permite conectar motores trifásicos en líneas monofásicas. En un sitio donde no haya electricidad trifásica y tenga un motor que sea trifásico, se puede utilizar un variador de frecuencia, ¿vale? Bueno, pues ¿por qué? Aquí te pongo un enlace, ¿no? Vamos a entrar aquí. Funcionamiento del convertidor de frecuencia. Bueno. ¿Qué es lo que hay dentro de un variador para que se pueda hacer esto? Pues mira, dentro de un variador, fijaros lo que hay. Dentro de un variador hay una parte, todos los variadores son iguales. Tienen una parte que es un rectificador, o sea, convierte la electricidad alterna, que en este caso es trifásica, porque es un puente de diodo trifásico, puede ser trifásica o monofásica. Convierte la corriente alterna en continua, ¿vale? ¿Vale? Convierte la corriente en continua y dentro del variador existen unos condensadores, ¿vale? La almacenan en unos condensadores y a partir de ahí se almacena dentro corriente continua, ¿vale?
¿Qué es lo que se hace en la segunda etapa? Pues fijaros aquí, que aquí se puede ver, bueno, esto simularía unos transistores. Lo que vas haciendo es que le vas metiendo, a cada bobina le mete o corriente continua positiva o negativa. Positiva o negativa. Que le pone positiva, depende si le pone positiva o le pone negativa, o le mete positiva y no le pone positiva, que es lo que hace una modulación, le va metiendo trozos, los transistores le meten trozos de corriente continua, y si le pongo un trozo muy chiquitillo, le pongo un trozo durante muy poco tiempo, pues para el motor es como si le diera un pequeño impulso, ¿no? Le pongo una pequeña corriente continua y corto. Y yo, jugando con el tiempo en el que yo le meto esa tensión, en verdad lo que estoy simulando es que la tensión, le estoy generando una tensión alterna con la frecuencia que yo quiero, ¿vale? No sé si esto se entiende, pero es primero lo paso a continua y en vez de que la corriente alterna sea de 50 Hz y de la tensión 230 o 400, lo que hace es que le va metiendo trozos pequeños de tensión. Aquí no es. Aquí lo explica mejor. Fijaros, si yo quiero formar una onda alterna de esta manera, lo que hago es que le pongo aquí, fíjate, aquí le pongo un trozo muy estrecho. Claro que esto es un trozo muy estrecho de tensión. Aquí le pongo otro trozo muy estrecho de tensión. En realidad, aunque aquí se ve así la onda, los trozos, la tensión que yo le meto es la tensión de los condensadores. O sea, esta línea azul debería llegar hasta aquí arriba. Porque yo lo que hago es que le meto un trozo de tensión de la tensión que tienen los condensadores, conecto los transistores, pero durante muy poco tiempo. Y eso equivale, cuando yo lo hago así, que esto se llama modulación por ancho de pulso, le meto pulso o más ancho o más estrecho, o sea, más estrecho o más ancho. Con eso yo consigo que el motor entienda o al motor crea que lo que le llega a una tensión, una corriente alterna con forma sinuoidal, ¿vale? Y aquí está el conjunto entero de lo que llevaría dentro, ¿vale? La parte de rectificador, la parte del condensador, aquí está la continua, y la parte de los transistores de potencia que generan la tensión, ¿vale? Bueno, y aquí, pues, aquí representado pues, por fases, ¿vale? ¿Vale? Pues, cómo se controlaría cada transistor, ¿no? Y IGBT son los transistores. Bueno, y aquí ya está con... Bueno, ya está. Esto os pongo el enlace, lo tengo aquí, ¿vale? Para que se entienda, ¿vale? Funcionamiento interno, ¿cómo funciona? ¿Vale? Bueno, aquí pongo la curva del par. Entonces, ¿qué pasa? Que los motores, cuando tú arrancas un motor con un variador, aunque arranca despacio, podemos darle mucha fuerza, porque el campo magnético, o sea, la curva par, que esta también la explicamos ya, la curva de fuerza, yo lo que hago es que como varía la frecuencia, yo la curva de fuerza se va desplazando hacia la izquierda y entonces siempre está empujando en una zona de mucho par, ¿vale? Al motor. Vale. Paco, ¿tú sabes si hay algún pegamento de estos fuertes? Vale. Bueno, pues ahora pasamos a la segunda parte. Primero entendemos que el variador de frecuencia lo que hace es que coge la corriente alterna, la pasa continua y luego lo rectifica todo. O sea, lo rectifica, lo vuelve a generar la onda de manera con transistores, de manera electrónica. Entonces, dicho esto, a nosotros lo que nos interesa ahora es la parte, porque lo que es la conexión del variador de frecuencia es relativamente sencilla, porque es como si fuera un contactor. Tiene una entrada de fuerza, una entrada de alimentación que puede ser monofásica o trifásica y una salida que va hacia el motor. Los variadores de frecuencia internamente, como ya miden la intensidad, hacen de protección contra sobrecarga. O sea, la protección contra sobrecarga, no contra cortocircuito, que tendríamos que tener siempre puesto nuestro magnetotérmico, o ya se pone un disyuntor directamente, que también protege contra sobrecarga. Pero los variadores internamente ya también protegen contra sobrecarga, ¿vale? Entonces, aquí lo pongo en las instrucciones. Son dispositivos que se configuran mediante parámetros, claro. El cableado es sencillo, pero luego, ¿cómo le decimos qué es lo que tiene que hacer? Pues se hace mediante parámetros. Entonces, para ello hay que hacerse con el manual. Tenemos que tener el manual, ¿vale? El manual de instalación del variador en concreto. Esto no está normalizado. Cada variador, cada fabricante, pues pone las cosas como quiere, ¿no? Cada fabricante, lo normal es que tenga cosas diferentes, que no tengan nada que ver unos con otros, ¿vale? Los parámetros son diferentes, los menús son diferentes, la manera de hacer las cosas es diferente, ¿vale?
Lo normal es que los variadores traigan un panel con botones, pulsadores y un display para tener acceso a los parámetros y cambiarlos, ¿vale? Eso es lo normal. Es verdad que ese panel suele ser desenchufable. En muchos modelos eso se quita. Y a lo mejor pues yo cojo, hago una programación y se lo pongo a diferentes variadores y le voy copiando. Y no lo dejo, pero bueno, lo normal, nosotros lo vamos a hacer aquí desde el display, ¿vale? Y luego también todos tienen un bornero con entrada y salida. ¿Qué pasa? Porque tienen un sistema con entrada y salida en las que yo a la entrada yo le puedo conectar pulsadores o contactos de mi automatismo. ¿Para qué? Para que arranque de manera automática. Para yo integrarlo eso en sistemas automatizados. Entonces tienen entradas y también tienen salidas que pueden darnos información. Ahí a lo mejor puede tener un relé que nosotros lo podemos configurar, que se active ese relé, por ejemplo, cuando termina de arrancar o cuando, yo qué sé, o cuando ha habido un fallo, ¿no? Puede decir, pues cada vez que tenga un fallo el variador, que me active el relé, ¿vale? Entonces eso lo tiene. Entonces se configura con parámetros. Y ahora, ¿qué pautas tenemos que seguir? Porque yo lo que voy a explicar ahora mismo es un modo de operación que es genérico para cualquier variador. ¿Por qué? Porque os vais a encontrar, te puedes encontrar cualquier variador. Aquí estamos haciendo las prácticas de variadores, las hacemos por ejemplo con los Danfoss, que tienen un libro, pero cuando pasamos al autómata, vamos a hacer ejercicios que van con el autómata y con un variador, pero el variador es de otra marca, es Salicru, que tiene otros parámetros. Entonces cuando llegamos al variador, cuando llegamos al autómata, vamos a tener que poner en práctica lo que hemos aprendido, pero aplicándoselo a otro manual, ¿vale? Entonces las pautas que yo digo es cosas que tenemos que buscar y que tenemos que aprender de cada fabricante, ¿vale? De todos los fabricantes, ¿no? Porque más o menos las necesidades de configuración son las mismas. Lo único que cada fabricante lo hace de una manera. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a configurar un variador? Primero, siempre hay una manera de resetear el variador. Lo mejor es empezar siempre haciendo un reseteo. Cuando yo voy a configurar un variador, haciendo un reseteo a los valores de fábrica. Y cada variador lo tiene de una manera. Uno se hace con parámetros, otro se hace con combinaciones de teclas. Pulsa aquí. Aquí, por ejemplo, el Danfoss tienes que pulsar unas teclas y una vez que las tienes pulsadas, darle alimentación. Vale. Bueno, pues tenemos que averiguarlo. Eso está en el libro. En los libros, en el manual, lo vamos a encontrar. Pues tenemos que buscar reseteo de variador. Voy a poner aquí coma, que eso es lo mismo, o paréntesis, que eso se llama valores de fábrica, ¿o no? ¿Por qué? Porque cuando tú lo reseteas, el variador ya tiene una configuración dentro, ¿vale? Y en el libro nos vamos a encontrar, cuando vamos cada vez que vemos un parámetro, nos vamos a ver que siempre nos dice una información. Voy a buscar aquí un ejemplo de un manual, ¿no? Dentro de manuales de variadores de frecuencia, ¿no? Voy a buscar aquí el del Danfoss, ¿no? Pone aquí guía rápida de Danfoss, voy a buscar. Vale. El del Danfoss, ¿no? Pues yo voy a buscar me voy a ir a cualquier parámetro, ¿vale? Por ejemplo, aquí, a ver, voy a buscar cualquier parámetro de la lista de parámetros. Por ejemplo, Fijaros, siempre pone un asterisco, ¿no? Por ejemplo, aquí pone frecuencia del motor y pone un asterisco 50. ¿Qué quiere decir el asterisco? Pues el asterisco, ¿no es? Dice ajuste igual, asterisco igual ajuste de fábrica. Entonces, cuando yo hago un reset a un variador, se me ponen todos los parámetros los ajustes de fábrica. Entonces, como que yo sé en qué posición he estado, porque si alguien ha estado programando un variador antes que yo, pues no es, y yo me pongo a tratar de programarlo para que haga una función, pues a lo mejor el de antes me ha cambiado parámetros que yo no sé ni los que son, y por eso no me funciona. Entonces, lo mejor siempre es partir de los valores de fábrica, porque siempre suelen estar en una... O sea, suelen haber configurado una cosa genérica. Lo normal es que un variador, cuando los programas de fábrica, lo normal, la mayoría es que están programados para que conecten en la entrada un pulsador de marcha y otro de paro y ya te funcione en las entradas digitales. Eso es lo normal, ¿vale? Pero bueno, ya cada fabricante... Entonces, por eso digo que en los manuales nos explica, nos viene... Cuando nos explica cada parámetro, esto sería un parámetro. Parámetro 102. El parámetro 102 es que yo busco en el display el parámetro 102 y aquí me dice, aquí habría que poner la potencia del motor. Pues yo tengo que escribir aquí en los números la potencia del motor. Pues así son todos los parámetros. Todo hay que configurarlo, hay que decirle un montón de cosas. Fíjate que aquí va por el 106 y no sé, a lo mejor tiene 300 y pico parámetros.
¿vale? 440. O sea, fíjate, tiene un montón de cosas, ¿no? Pero nosotros nos vamos a ver que primero es este tenemos que averiguarlo, porque este es importantísimo. Después hay otro parámetro que es suele haber parámetros que nos bloquean el acceso a ciertos parámetros. Valga la redundancia. Quiere decir que nosotros cogemos, empezamos a programar y a lo mejor buscamos el parámetro que te digo, 103, y dice, no me sale el 103, no te sale porque suele haber como diferentes niveles de acceso. Entonces eso tenemos que buscarlo. Si nos vamos al Danfoss, por seguir con el mismo ejemplo, si nos vamos al Danfoss, creo que había que pulsar en Quick y no sé qué, ¿vale? Quick menú, mira, las teclas deben pulsarse para acceder a todos los parámetros. Fíjate, miro aquí atrás. Por ejemplo, esto, igual que en si no pulsas Quick menú más el más, si no haces eso, no te deja entrar a ver todos los parámetros, solo te deja ver unos parámetros básicos, pero no te deja configurar. Entonces, si no haces esto, no puedes verlo. Los libros que tenemos aquí en papel, normalmente estas cosas están subrayadas. Pero, si nosotros seguimos las indicaciones estas, pues en el variador, cuando cojamos otro variador nuevo, decimos, tenemos que averiguar por si me está bloqueando los permisos, ¿vale? Luego, parámetros del motor. Esto es importante. Voy a configurar un variador, tengo un motor, en algún sitio tengo que decirle de qué potencia es el motor, de qué intensidad tiene, qué tensión, o sea, parámetros del motor. Tenemos que configurar los parámetros del motor. En el Danfoss acabamos de ver que el parámetro 100 no sé qué era la potencia del motor, ¿no? Pues tenemos que irnos a donde están los parámetros, que son frecuencia, tensión, velocidad, todo eso, ¿vale? Parámetros del motor, ¿vale? Luego tenemos modo de control. Modo de control. Modo de control. Modo de control. Por ejemplo, aquí habla control remoto, control local. Aquí no explica lo que es cada cosa. Control remoto, el convertidor de frecuencia puede controlarse mediante las terminales de control, la comunicación serie. Las terminales de control hemos dicho que son las entradas digitales, los cables. Si yo lo quiero controlar, el variador, poniéndole pulsadores o desde un automatismo, o desde un autómata, o con una boya, o lo que sea, pues tengo que seleccionar, ¿no ves? El modo de control. No es lo mismo que lo controle desde los cables, no es lo mismo que lo controle desde la propia pantalla. Entonces, todos los variadores van a tener algún sitio donde decirle si se va a controlar desde la pantalla. Modo de control. Luego, orden de marcha y paro. Asimismo, ¿quién va a decir qué elemento hace que funcione, ¿no? Pues puede ser. Por aquí lo teníamos por aquí también. Referencia local. No sé. Bueno. En algunos sitios está de una manera, en otros está, pero suele haber. Decirle si la marcha, ¿no ves? Aquí, por ejemplo, la tecla Start es la que arranca o es con la entrada, ¿sabes? Aquí a lo mejor va englobado en este parámetro que es control local remoto, pero hay otros variadores que tienen, aparte de que sea control local remoto, pues puede decirle que la marcha sea con el pulsador o que sea por la entrada, en fin, se pueden programar ciertas cosas. Entonces esto tenemos que también tenerlo en cuenta. ¿Quién le da la orden de marcha? ¿Y quién va a decirle al variador a qué frecuencia tiene que ir? Porque al variador se le puede decir a la frecuencia que va, se le puede decir de manera fija, se le puede decir a través de las entradas digitales, con combinaciones de las entradas digitales. Hay una práctica que hacemos que es porque una entrada digital, si se activa, tiene que ir a una velocidad y si no se activa, tiene que ir a otra, ¿vale? Pues entonces eso tenemos que averiguarlo. Y decirle al variador a quién le tiene que hacer caso. Todo eso se hace con parámetros, ¿no? Decirle que también le podemos poner un potenciómetro. Un potenciómetro es una resistencia variable que tú lo mueves y puede hacer que eso cambie la frecuencia. Pues todo eso tenemos que buscar los parámetros que hacen eso, que consigna de frecuencia, que es cómo va a saber el variador a la frecuencia que tiene que ir, ¿vale? Además, si es que yo creo que está aquí todo explicado, ¿no? Estoy aquí leyéndolo. El modo de control, ¿no es? El que está aquí en los apuntes, ¿no? Establecer qué elementos será encargado. La consigna de frecuencia. Funciones de la entrada digitales, ¿vale? Si nosotros vamos... Todos los variadores le pasa lo mismo. Si yo voy a usar las entradas digitales se pueden utilizar para un montón de cosas. Una entrada digital, la misma entrada digital, a lo mejor tiene 4 entradas. Pues la entrada digital puede servir para darle marcha, para paro, para que frene, para que vaya a una velocidad determinada, yo qué sé,
para que vaya, para que se invierta el sentido de giro. Si nosotros nos vamos aquí al manual, ¿cuál era la entrada digital? Que alguno a lo mejor se lo sabe hasta de memoria, ¿no? Tiene que estar por aquí. Por ejemplo, vamos a ver aquí, mira, aquí. Fijaros, esto es aquí en el Danfoss donde se configura la función de las entradas digitales. Las entradas digitales que tiene son 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? La entrada de 18 puede tener función de reset, función de parada de inercia inversa, reset y parada de inercia inversa, freno de corriente continua inverso, parada inversa, arranque de pulso, cambio de sentido, arranque y cambio de sentido, arranque adelante, arranque inverso, velocidad fija, mantener referencia, deceleración, en fin. O sea, tiene un montón de... Fíjate, aquí donde pone referencia interna, bien menos significativo, con estos dos es la combinación que permite al variador a ir a diferentes velocidades. ¿Vale? Referencia por pulso, realimentación por pulso. O sea, yo puedo ponerle 2 pulsadores y cada vez que le doy a un pulsador aumenta la velocidad, le doy al otro pulsador y reduce la velocidad. O sea, hay 1000 combinaciones. Todas no las vamos a ver y hay variadores que no las tienen todas o otros tienen más, en fin. Pero es importante que sepamos que va a existir un sitio, parámetro, para configurar esto. ¿Vale? Y luego dice, hay veces que necesitamos que el variador nos dé información a través de su salida de relé o salida analógica. Por ejemplo, podemos hacer que nos dé información de la intensidad del motor mediante una salida analógica. Yo puedo configurar... El variador también tiene salida analógica, una salida que te da de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. Esa salida analógica yo la puedo configurar para que me diga, por ejemplo, la intensidad, que sea proporcional a la intensidad del motor. Y me puede servir a mí para saber, desde un automatismo, si el variador está sobrecargado o no está sobrecargado, en fin, 1000 cosas, ¿no? Entonces, también existen parámetros para configurar. Nosotros no hemos hecho ninguno de salida analógica, porque al final no da tiempo a ver tantas cosas y todo lo que tenemos que ver, pero que existen, ¿vale? Y ya está. Y con eso, con esto es el punto de partida para empezar a meternos con los variadores. Y luego, ¿qué pasa con los variadores? Porque nos tenemos que coger el manual, tenemos que coger el variador y enfrentarnos a él y empezar poco a poco, ir tomando notas, ir subrayando y dedicándole tiempo, pues al final acaban saliendo las prácticas y acabamos comprendiendo cómo funciona y acabamos haciendo que funcione el variador. Y cuando cambiamos de marca y de modelo de variador, pues vamos a necesitar un tiempo hasta que no funciona. Y vamos a necesitar un tiempo hasta que... Entonces, esto es normal que se pasen días, hasta que un día, una clase o 2 clases, hasta que tú le consigues solucionarlo. Y eso es una cosa normal. ¿Por qué? Porque es que cada uno es de una manera. Y de hecho aquí, si me vuelvo aquí y ahora busco, por ejemplo, el otro que nos vamos a encontrar este año es los Salicru estos, ¿no? Pues estos de Salicru pues el manual no tiene nada que ver, ¿vale? El manual no tiene nada que ver. Vamos a ir a los parámetros y ya está. Y aquí tiene... Bueno, y aquí empiezan los parámetros, por ejemplo. Modo de control de velocidad, canal de comando de operación, modo run stop, ¿no? Pues fíjate, en este parámetro es el que decimos quién le va a decir, quién le va a dar la orden de arranque y paro, ¿no? Mediante consola, ¿no? Mediante terminal de control, ¿no? Mediante terminal de control es mediante los cables, ¿vale? Y este también tiene otro mediante comunicación. Yo le puedo conectarle un cable de comunicaciones, que muchos variadores tienen un puerto de comunicaciones, para que un ordenador por comunicaciones o una red o un autómata o lo que sea le dé la orden de marcha, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que veáis que no tienen nada que ver los parámetros. Estos son... no tienen nada que ver. Ya está, ya no me entiendo más. Pues... Suerte. Gracias.